Las historias antiguas siempre se escriben en el abismo. Esta historia comienza en un continente misterioso. Ha habido guerra allí durante años y la gente sufre mucho. El emperador del reino Sinja era cruel y guerrero, porque los de la secta Tianji que eran buenas en hechicería, y le quedaron soldados fantasma. Los soldados fantasma usaban armaduras de hierro sin cuerpo y tenían un temperamento cruel. Con ellos, el emperador se volvió invencible. Pero fue devorada por el dragón. A partir de entonces, desapareció de la noche a la mañana. El palacio divino donde se mantenía el cautiverio y el dragón gigante se ha convertido también en un terrorífico mundo subterráneo, y este mundo sellado en el abismo da la bienvenida a su hueste después de mucho tiempo. Es muy profundo. Esta es la entrada a la prisión del dragón de Tianji. Por aquí. Oye, ¿Ah? ¿sientes que hay algo aquí? ¿Hace falta sentirlo? ¿No has visto esto tan grande? Por aquí. Bestia. Ah. Madre. ¿Qué es esto? Señor. Vámonos rápido. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Señor. Vámonos rápido. Vámonos. Fuérame. Vámonos. Corran. Rápido. Vámonos rápido. Suban a la torre.
Herrero. Pequeño herrero. Pequeño herrero. Señor Sand, ¿me buscas? Mira tu arco. Dijiste que podía disparar los buitres y cazar tigres en el bosque con este arco. Ha pasado más de medio mes. Solo cacé un ciervo. Así es. Pareces un joven guapo, pero eres un especulador. Señora, todos los cazadores de nuestro pueblo saben que los osos y los jabalíes aparecen en el bosque. Los ciervos aparecen cerca del acantilado. Sí, los ciervos deambulan cerca del acantilado todos los días. Señor Shong, mire su pierna. Hace tiempo que no va a la montaña, ¿verdad? Mi padre no va a la montaña. Está en casa todos los días para tener una hija. Mocoso, no digas... No sabes nada. No digas tonterías. Toma. Quiero devolver el arco. No han cazado nada los cazadores de nuestro pueblo recientemente. Lo probé cuando compró el arco de verdad. Funcionó muy bien, pero ahora su pierna no sirve para nada. Pero, señor Shon, no se preocupe. Tengo algo más que le puede ayudar. Pruébelo. Ian, Mala noticia. La chica problemática de la familia vaya vuelto. Vamos. ¿Puedes? Sí, sí. Vamos. Entonces, no le doy el dinero. Despacio. hermano, he vuelto. Alto. Oye, no dejes que se escape. Harto. Señorita, mire el puesto de mi hermano. Te dije que él definitivamente podría ayudarme a pagar mi deuda. Soy adoptado. Además, no tengo dinero. ¡Qué ingrato eres! Si mi padre y yo no te hubiéramos recogido del barranco, ya te habrían comido los animales. De verdad tiene dinero. Esto solo es suficiente para cubrir los intereses de la deuda de un día. Los intereses de la deuda de un día. Hermana, ¿cuánto perdiste esta vez? Lo que pasa es que últimamente estoy un poco desanimada. Pero siempre hay un momento en que las cosas salen bien. Tres casinos cobran conjuntamente la deuda con intereses y recompensa. Un total de 835 tales. Más de 800 tales. Sí. Karsasa, hice lo mejor que pude. Solo mátala. Oye, señorita, mire el puesto de mi hermano. Lleva todo lo que quieras. También puedo darte este puesto. Bueno, se te hace la jefa para que él trabaje para ti. Poco a poco pagará la deuda. Estas son chatarras sin valor. Esto, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Guaiteando, ¿verdad? No. Veo que sabes un poco sobre el arte de la creación de mecanismos. Te doy un consejo.
Anda. Orden de recompensa. Hay una antigua tumba de la secta Tinanji, a 10 millas al noroeste del pie de la montaña Yin. A los héroes del mundo se les ordena entrar a la tumba para sacar el tesoro, y aquellos que serán recompensados con 500 tals. 500 tal. El ermitaño, cara de hierro, de la ciudad Mosul. La secta Tianji está llena de monstruos. ¿Qué pueden hacer hechicería? Señorita, no te preocupes, definitivamente lo logramos. Señorita. ¿Lo has oído? Hazme caso. ¿Por qué no me haces caso? Ay, caminamos de la noche al amanecer. ¿Dónde está? Aquí. ¿Hay mapa? ¿Acaso te engañaron? ¿Acaso te engañaron? Incluso si tenemos un mapa, es posible que no podamos entrar. ¿Tenemos un mapa? Vamos, vamos. Date prisa. Señorita, ya venimos. Señorita. ¡Ay! Ya lo encontré. La secta Tianji. No es tan hábil. El mecanismo es lo mejor de todas las cosas. Pero mientras encuentre su debilidad, podré resolverlo todo. ¿Listo? ¿Tu hermano es capaz? Te digo, normalmente no. Pero es muy capaz de hacer esto. Debería presionarlos juntos. ¡Ay! ¡Ay! Ustedes dos, ¿quieren deshacerse de mí? ¡Ay! ¡Ay! El dragón. Según la leyenda, la secta Tianji crió un dragón gigante, extrajo su alma para refinar a los soldados fantasma. ¿Cómo puede haber un dragón gigante en este mundo? Pero la tumba de la secta Tianji es realmente extraordinaria. ¡Ay! 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 Estos tienen algo especial. Miren. Alegría, cólera, tristeza, gozo. Aquí todo está hecho de cobre y hierro. Este no es un cementerio. Este horno de hierro debería ser el lugar donde se eliminarán los cadáveres de los muertos. Con razón. El ataúd debe estar enterrado, pero este ataúd está colgado. Qué raro. 2 horizontales cortas o una horizontal larga corresponden a estas 4 personas que llevan el ataúd. Si hay un cuadrado en un círculo, es Kanhua, que corresponde al agua. ¿Agua? El agua es riqueza. Debe haber muchos tesoros aquí. Pues... Lo siento. Pues los saqueadores me están presionando. Disculpa por la molestia. Disculpa por la molestia. Acordamos que salvó la deuda. Repartiremos el resto en partes iguales. Oye, hermana. Deja de llamarme. Ven a ayudarme. Vengan rápido. Ayúdame. ¡Ay! No puedo empujarlo. ¿Quieres el dinero? No va adentro. ¡Ay! ¡Ay!
A estudiar. Piensa una solución. ¿Qué solución puedo pensar? Dije que no lo tocaran, pero insistieron en hacerlo. ¿Qué es esto? No importa. Vamos a atacarlo. ¿Estás bien? Sí. Toma. Hermana, ven. Karsasa. Señorita, mira. Oye, puedes matarlo. Te pasaste. Imán. Solo puede moverse en la tumba de hierro. ¿Ya murió?
Así es la técnica de títeres de la secta Tianji. Señorita, no hay nada en este ataúd. Ay, ¿vinimos en vano? Casi morirmos. Señorita, se puede decir que era muy peligroso. Gracias a nosotros por ayudarte. Por eso no moriste. Entonces mi deuda se cancela de una vez. ¡Qué ingrata! Tengo mala suerte de conocerlos. Incluso vine en vano. ¿Ah? No viniste en vano. ¿Lo viste? Hoy sí tú. En el momento más peligroso. Gracias a mí. Deja de presumir. Se me ocurrió. Una persona normal ha visto esta escena. Solo yo tengo una alta calidad psicológica y una gran adaptabilidad. Solo sabes presumir. No puedo creer que salieran vivos. Voy a seguirlos. No hace falta. Vendrán a buscarnos. ¿Dónde aprendió tu hermano esta habilidad? Mi hermano no es ordinario. ¿Has visto su mano postiza? Está hecha como si fuera una verdadera. En aquel entonces mi padre y yo subimos a la montaña a perseguir un tigre hasta llegar a un acantilado. El tigre desapareció, pero vimos a un niño tirado en la hierba. Estaba muy asustado. Es normal. ¿Cómo es posible que una persona normal haya visto un tigre tan grande? Luego lo recogimos. Señorita, ¿a cuánta distancia está la ciudad Mosou? Llegaremos después de pasar la montaña de enfrente. Vamos rápido. Jan, tu caballo ya comió lo suficiente, ¿no? Aún tengo hambre. Ya voy. Vamos. ¿Por qué no escondes más dinero y te compras un caballo? Tu caballo es mío. Ay, por fin llegamos. Es una ciudad tan grande. Debe haber casinos allí. Adiós. Ay, ¿por qué te enojas? Estoy bromeando contigo. Tiene mal genio. Arre. Despacio, espérame. Con permiso. Rápido. Si no vamos, no podemos salir. ¿Ellos se están mudando? Espera. ¿Por qué te demoras? Oye, señor, ¿a dónde van? En la ciudad hay monstruo. No podemos quedarnos más. ¿Hay monstruo? No sé de dónde viene el monstruo. Es tan poderoso que puede poseer a personas y absorber sangre. Ha dañado a muchas personas. Es su lugar. Debemos devolvérselo. ¿Su lugar? No lo saben. Mosou solía pertenecer a la secta Tianji. Esta vez hay monstruo en la ciudad. Dicen que las almas de la secta Tianji se convirtieron en monstruos. Se vinieron en busca de venganza. Ay, deja de hablar. Vamos rápido. Vamos. Vamos. Oye, ¿por qué tienen tanto miedo cuando mencionan la secta Tianji? Este lugar no se llamaba Mosou. Dicen que la secta Tianji era poderosa hace 100 años, y el emperador les dejó vivir aquí, nombrando aquí la ciudad Tianji. Más tarde, no sé qué pasó. La secta Tianji desapareció de la noche a la mañana, como si nunca antes hubiera aparecido. La gente tampoco puede mencionarlo. Oye, hablemos primero de algo serio. Después de ver al comprador, primero digamos un precio alto. Si el precio es alto, fácilmente lo creerán. Tal vez pueda pagar la deuda de una sola vez y todavía le quede algo de dinero. ¿Ay? Buscamos riqueza a través del riesgo. Ser humano es a veces lo mismo que apostar. Solo reconocer claramente la situación sin entrar en pánico. Se puede estar seguro de la victoria. Solo quedan 2 habitaciones. Es mía. ¿Por qué me miras? Ven. Aprovecha la oportunidad. Las mujeres solemos decir una cosa y pensar en otra. ¿Estás loca? Oye, pues hay agua caliente en la habitación.
¿Por qué me miras? Ni lo pienses, no voy a bañarme. Oiga, Oye, señor Ta, parece que usted va a vagar. Xiao, ¿qué estás haciendo? Leyendo el libro. Lo hiciste, Tour. Lo hice según los dibujos que dejó mi abuelo. Si hubiera cristal de dragón, definitivamente lo haría moverse. Xiao, el cristal de dragón no nos pertenece. Ya no podemos hacer títeres. Oh, ya lo sé. has venido. Compórtate. Ponte la ropa. Parece que mi hermano no funciona. Señorita, ¿acaso te gustan las chicas? Especialmente una chica como yo. Ve a dormir temprano, señorita. Digo, no creas que no pueda vencerte. Me siento culpable porque ahora te debo dinero. Espera que te devuelva el dinero. Tú duermes en la cama. ¿Dónde duermo yo? No duermen todos ustedes sobre vigas, cuerdas o taburetes, si no hay una mesa allí. ¿Cuántos intermediarios hay en este trabajo? No importa, ya estamos aquí. Señorita, tus fideos están pegados. Te ayudo a comerlos primero. Está muy rico. Vamos a ver adelante. Aún no estoy llena. Alto. Ven. Quítate la ropa. Vamos a revisarte. Date prisa. Señor, ¿cuáles son sus costumbres en la ciudad Mosou? Date una vuelta. Hay monstruo en la ciudad. Se dice que un dragón verde crecerá en las espaldas de las personas poseídas por monstruo y beberá sangre humana. Los jóvenes y fuertes de la ciudad formaron un grupo de protección de la ciudad. Si atrapan al poseído, lo matarán inmediatamente. ¿Lo matan? Sí. Vete. Vamos. Tú. Bien.
¿Qué tal? Mira sus músculos. Un triángulo invertido. Es muy fuerte, ¿verdad? No es de extrañar que Cara de Hierro viva recluido en este lugar. Es un maestro. Ay, señorito, ven a divertirte. Eres desconocido, señorito. Señorito. Señorito, ven rápido. Señorita, tan pronto como entró a este lugar, siento que soy de aquí. Madre mía. ¿Tu hermano tiene este pasatiempo? También lo descubrí por primera vez. ¿Qué quieres hacer, Sal? ¿Qué estás mirando? Sal. ¿Qué quieres hacer? Empujado por humanos. Pensé que era algo genial. ¿Qué te pasa? Todos vengan conmigo. Ha esperado mucho tiempo. Según la recompensa que publicó, hemos regresado de buscar tesoros en la tumba de hierro de la montaña Yin y estamos aquí para ofrecer el tesoro. Por fin vinieron. Sí, hemos encontrado tesoros en la tumba de hierro de la montaña Yin. Señorita, no hay nada en este ataúd. Se me ocurrió una buena idea. Ninguno de ellos ha estado aquí. Compremos algo. Y digamos que lo sacamos de aquí para obtener la recompensa. ¿Aún tienes dinero? Debes tener dinero. Vamos, mi hermano. Soy muy inteligente. Soy la más inteligente del mundo.
Estos son dos tontos, ¿verdad? ¿Qué tesoro es este? Horquilla de fénix dorada de 9 plumas. Supongo que ustedes han pasado por muchos peligros para llegar hasta aquí. En ese caso, ¿por qué no me dicen la verdad? Así es, he hecho solo hay una horquilla dorada en ese ataúd. Pero... fénix con 9 plumas en la cola. ¿Lo entienden? Por favor, cuenten. ¿Cuántas plumas hay en la cola del fénix? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La secta Tianji cree en el dragón. ¿Por qué hay una horquilla con la cola de un fénix en la tumba? ¿Quiere morir? He estado cazando en la montaña desde pequeño. Y he visto muchos animales. No hay dragón divino. Sí que hay. De hecho, hay un dragón divino en la secta Tianji. Su cuerpo era tan grande como montaña y su voz podía dispersar las nubes. Los de la secta Tianji guiaban el dragón divino. El dragón divino producía cristal de dragón y se lo daba a sus discípulos. La secta Tianji podrá crear la máquina divina. Se puede decir que se respetaban, se servían. ¿Cómo supiste esto? En el libro. Tienes razón. Todos de la secta Tianji murieron hace mucho tiempo. Tienen mucha suerte de poder apreciar el genio de la secta Tianji y salir ilesos. Conoce el misterio allí. Les muestro algo. Esta es la caja vidriana lomo hecha por la secta Tianji. La estructura interna es como los ojos de un dragón. Quien mira los ojos de un dragón puede ver el secreto del destino. Joven, ¿por qué no lo intentas? Anda, Yo... ¿Está bien? anda. Montaña dorada. Xiao, vamos. Toma, vete. Madre, vete rápido. Madre, vete rápido. No, vete rápido, Xiao. Madre, vete rápido. Vete rápido. ¿Qué pasa, Tian? ¿Estás bien? ¿Qué le pasa? Tian, ¿qué te pasa? No me asustes. ¿Dónde conseguiste esto? Este tesoro lo conseguí de la tumba ancestral de la secta Tianji hace muchos años. Se dice que la tumba también contiene un gran tesoro, e innumerables oro y plata. Ayúdenme a encontrar la gran tumba, y los perdono por lo que han hecho hoy. Cuando lo logren, también les haré la mitad del oro y la plata de tu tumba. ¿Qué quiere? El plato contra el dragón. Esto puede calmar el alma del dragón y asustar el alma divina. También se dice que los de la secta Tianji usaban esto para calmar sus mentes y prolongar sus vidas. Ya estoy viejo, también quiero conocerlo. Ustedes, los jóvenes, no competirán conmigo, ¿verdad? ¿Dónde está la tumba ancestral? Hay un destino determinado. Sin este joven,
no habrían podido salir de la tumba antigua de Tianji. Y les toca el monstruo. En la ciudad Mozo. Se dice que este monstruo es la pista para encontrar el plato contra el dragón. Pueden empezar desde aquí. Oh. Vámonos. Adiós. Joven, no importa lo que has visto hoy. Es tu destino. ¡Ay! ¿Dónde podemos encontrar el monstruo? ¿Vamos a esperar? ¿Cómo? No conocemos aquí. Está pasando algo allí. Vamos a echar un vistazo. Hay un grupo de personas allí. ¡Ay! Rápido. Xiang, no nos pongas las cosas difíciles. Amigos, mi hijo está infectado con una enfermedad maligna. Mi esposa y yo lo estamos curando. Hasta que se cure, no le dejaré salir de casa. Si no se cura, lo mataré. Espero que no lo maten. Muchas familias fueron masacradas por el monstruo en la ciudad. Así es. Nunca hemos visto a nadie sanar. Debes entregar a tu hijo hoy. Ustedes, entrégalo. Perdónenme por no poder entregar a mi hijo. Si no me perdonan, vengan a pelear conmigo. De lo contrario, mientras esté aquí, nunca los dejaré entrar a mi casa. Y yo, si quieren atrapar a mi hermano, pasen por encima de mí. Parece haber un monstruo en su casa. No podemos dejar que se lleven el monstruo. Tengo una idea. En este caso, me temo que ninguno de ustedes sobrevivirá ahora. ¡Ayuda! No te acerques. No me muerdas. ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! No me muerdas. De verdad es el monstruo. Vamos. Vamos. Rápido. ¿Qué están haciendo? ¿Ah? ¿Y yo? Nosotros estamos jugando un juego. ¿Ah? ¿Jugando un juego? Ya descansaste suficientemente. Me toca perseguirte. Con permiso. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Están jugando? ¿Están locos? Gracias por su ayuda. No llevaron a mi hijo. Gracias. De nada. ¿Dónde está tu hijo? En realidad, vinimos por tu hijo. Señor, no nos malinterpretes. Estamos aquí para descubrir la razón por la cual su hijo está infectado con una enfermedad maligna. Llévanos a ver a tu hijo. ¿Pueden quitar la tela? ¿Cómo contrajo tu hijo la enfermedad maligna? No lo sé. A principios de año, algunas personas en la ciudad fueron infectadas con enfermedad maligna. Al principio eran solo costras verdes en el cuerpo. Pensamos que era la picadura de un insecto venenoso. Inesperadamente, la costa verde crezca cada vez más. Podemos echar un vistazo.
No te muevas. Hermano, Después de contraer la enfermedad, que era inconsciente y ataca a los demás. por los pecados que cometieron, se vengaron de nosotros. ¿Se vengaron de ustedes? Ya es tarde. Hermano, regresen. Estoy aquí. No tengas miedo. Madre, De hecho, lo alimentas con tu propia sangre. No tenemos otro remedio. Si no, no podría sobrevivir hasta hoy. Por favor, cuéntanos el secreto. Solo así podremos encontrar formas de ayudar a tu hijo. Ustedes todavía tenemos que cuidar de mi hijo. Benefactores, váyanse. Vamos. Vamos rápido. Si necesitas algo, ve a la posada a buscarnos. mi hijo, Madre, ¿estás bien? ¿Estás bien? camina. ¿Quién? Señorita, pasó algo a mi hermano. Mi papá le pidió que los invitara. Mi hijo. No me odies. Despiértate, mi hijo. Mi hijo. ¿Por qué lo llevas? Lo sabrás más tarde. Hijo, padre. Cariño. Cariño. Padre, ¿estás bien? Voy a prepararme. Ve de teñirlo.
Mi hijo. Hijo, no tengas miedo. Estoy aquí. Madre. Madre, despiértate. La flecha. Corrió hacia aquí. Fue atacado por mi flecha. Es imposible que se escape. Hay una marca aquí. Pero no hay camino. Miren aquí. Es muy profundo. Esta es la entrada a la prisión del dragón de Tianji. ¿Qué quieres decir? Este asunto está realmente relacionado con la secta Tianji. ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Oye, Señor, vamos. tengan cuidado con las rocas que caen. Prisen con cuidado. ¿Qué tan profundo es? Por aquí. Oye, ¿Ah? ¿sientes que hay algo aquí? ¿Hace falta sentirlo? ¿No has visto esto tan grande? Por aquí. Ah, madre. ¿Qué es esto?
Vamos rápido. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Señor, Vamos rápido. vamos. Cuéntame. Vamos. Corra. Rápido. Subamos a la torre. ¿Qué estás mirando? Súbela. Tiene miedo al fuego. Retírense hacia aquí. Vamos, pero ellos puedes salvarlos. ¿Quiénes son? ¿Por qué murieron aquí? Miren rápidamente alrededor. Sí, parece que la leyenda es cierta. ¿Qué leyenda? Según la leyenda, la secta Tianji sacrificaba a seres humanos. ¿Son estas personas sacrificios? ¿Pasó algo?
Ellos son de la secta Tinanji. ¿Cómo lo sabes? En aquel entonces, el emperador ordenó acabar con los de la secta Tianji. Envió un ejército para masacrar la ciudad Tianji. Yo era uno de ellos. Tardamos todo un día y una noche en acabar con los de la secta Tianji. Por eso. Esta es la venganza que dijo tu esposa. Luego nos quedamos a defender la ciudad. La mayoría de la gente de la ciudad son soldados y sus familias. De verdad es una venganza. Deben ser los de la secta Tianji que regresan en busca de venganza. Pero no creo que ese monstruo sea un demonio. Se parece más a una bestia. Se llama insecto con cara de dragón. Es un insecto venenoso. Tiene hábito de buscar su huésped. Queda en su huésped para absorber su sangre. Crece en el cuerpo de su huésped y dejarlo para que las generaciones futuras se alimenten de. Generalmente solo es del tamaño de un frijol mungo. ¿Ah? ¿Es del tamaño de un frijol mungo? Porque ahora es como Terire y lobo. Miren, aquí era originalmente el lugar donde la secta Tianji recogía meteoritos. El mineral de meteorito es altamente tóxico y provoca la mutación de los insectos con cara de dragón. Todas estas personas son los de la secta Tianji que recolectaron meteoritos. Su suicidio fue para evitar que saliera el veneno del meteorito. Son héroes. ¿Por qué los llamaron monstruos? Entonces tienes que preguntarle al que mató el monstruo. Yo era un hombre imprudente. Solo obedecí las órdenes sin distinguir el bien y el mal. Ahora pienso que nuestra familia se encuentra en la misma situación que los de la secta Tianji en aquel entonces. No hay monstruos. ¿Qué está pasando? Ah. Encontramos la entrada. Miren, hay una estatua de piedra aquí. ¿Qué tiene la boca? Suban a ver. Sí. Iré y echaré un vistazo. Todavía tienes flechas. Yana, saca a ese pequeño. A ver si puede pasar.
maravilloso. ¿Qué estás haciendo? Ábrelo. Solo los descendientes de la secta Tianqi pueden abrirlo. Ni modo. ¿Dónde podemos encontrar a los descendientes de la secta Tianqi? Coben, quítate los guantes e inténtalo. Efectivamente, no me equivoqué. Yan, No esperaba que hubiera descendiente de la secta Tianqi viviendo en el mundo. vamos rápido. Vamos. Rápido. Entremos. Cerremos la puerta rápido. Rápido. No podemos cerrarla. Oye, Señor, vuelve. ah, Señor, señor, rápido. vuelve rápido. Rápido. Dame la mano. Tíralo rápido. El pecado que cometí. No. Coben. Vive bien. No. Cierre la puerta. Señor. Señor. ¿Por qué empezó de nuevo? Ya llegamos. Esta es la legendaria prisión del dragón de Tianqi. ¿Qué es la prisión del dragón de Tianqi? Los de la secta Tianqi obtuvieron cristales de dragón para crear un ejército de títeres para el emperador. El emperador necesitaba más soldados títere. Para la guerra, el dragón divino trabajó demasiado y los de la secta Tianqi pidieron una pausa, pero la rechazó el emperador. La secta Tianqi estaba sirviendo el dragón divino durante muchos años y siempre se apoyaban mutuamente. Justamente el dragón divino dio a luz, debido a la amenaza. Extrajo cristal de dragón del cuerpo del pequeño dragón. El dragón divino se volvió loco. Los ancestros sufrieron muchas bajas para evitar que el dragón dañara a la gente. Más tarde se descubrieron meteoritos. El veneno del meteorito podía frenar el dragón. Hicieron una flecha de meteorito y finalmente hirieron el dragón divino. El dragón divino cayó en coma. Los ancestros no querían matar al dragón divino. Por eso, lo encarcelaron en el abismo dejado por la extracción de meteoritos. Esta es la prisión del dragón de Tianqi. Desde entonces, ya no podían ofrecer soldados fantasma al emperador. Al final, fueron masacrados. ¿Y tu mano derecha? Es el cristal de dragón del pequeño dragón.
De verdad es el dragón divino. Hermanos, ¿lo ves? Este dragón ha estado atrapado aquí durante cientos de años. Sí. Este dragón gigante acaba de despertarse. Debido a él, las aves y bestias cercanas huyeron. Los insectos con cara de dragón también escaparon de sus nidos y comenzaron a atacar a los humanos. Oh, con razón. No podía cazar ningún animal. ¡Ay! Este es el último canto de los de la secta Tianji. ¿Quién eres? ¿Por qué sabes tanto sobre la prisión del dragón de Tianji? Ixiao. Patriarca. Voy al grano. ¿Dónde está el último cristal de dragón? Ya no hay cristal de dragón. El antiguo patriarca solo te lo dio. No menciones a mi padre. Los de la secta Tianji ya no pueden pensar en el cristal de dragón. Esta es la regla del clan. ¿Regla del clan? Hace 100 años, la secta Tianji se encargaba de fabricar soldados títere. La familia real nos ha considerado la mayor amenaza. Hoy en día, los enemigos poderosos atacan la frontera. Los soldados no pueden resistir. Recreamos soldados títere. Si no podemos crearlos, nuestro clan seguramente sufrirá un gran desastre. No hemos sufrido lo suficiente desde que te convertiste en patriarca. Heriste que nos cortáramos la mano derecha. Ahora me pides el cristal de dragón. ¿Qué más quieres hacer? Quiero que viva todo el clan. ¿Cuál es la diferencia entre vivir así y ser exterminado? Patriarca, después de todos estos años, por fin puedo mostrar mi verdadera cara a los demás. ¿Soy terrible ahora? Pensé que estaban todos muertos. Viejo, tú fuiste quien le cortó la mano a mi hermano, ¿verdad? Para que el clan sobreviviera, podía tomar cualquier decisión. Pensé que cortarnos la mano nos podía salvar, pero no esperaba que todavía mataran a todo el clan. Por favor, dejen de matar. Nuestras manos están rotas. ¿Qué más podemos hacer? Por favor, déjenos vivir. Ixiao, ábrelo. ¿Qué es esto? Es la esperanza de todo el clan. Es la flecha del meteorito. Sir, hace 100 años, lo de la secta Tianji produjeron estas dos flechas a costa de más de la mitad de bajas. ¿Qué quieres hacer?
No importa cuán buenas sean las habilidades de la secta Tianji, no podemos controlar el dragón para siempre, porque sus grilletes están conectados con el pequeño dragón. Si lucha, seguirá absorbiendo el cristal de dragón del pequeño dragón. Con esta flecha de meteorito, matará al pequeño dragón. El dragón enojado castigará al mundo y nos vengará. Provocar el dragón nuevamente y traer el desastre a todo el mundo. Sí, usaremos el poder del dragón para vengarnos. Pero eso dañará a más personas inocentes. Matar al pequeño dragón destruirá a todos los seres vivos. Sufrimos injusticias, pero la gente de la ciudad es inocente. ¿Inocente? ¿Quién es inocente? ¿No somos inocentes? Nos cortamos las manos, solo para sobrevivir. ¿Pero qué obtuvimos? Todo el clan fue masacrado. El mundo no tiene piedad de nosotros. Han pasado 18 años. 18 años. Los rostros del clan seguían apareciendo frente a mí, preguntándome ¿qué habíamos hecho mal? ¿Qué hizo mal la gente de la ciudad? Patriarca. Hay muchas cosas hermosas en este mundo. Tenemos amigos, familiares y... Karasaka. Familiares. Amigos. ¿Consideras como familiar a una jugadora que te perdió en el juego? Yo... Y ella, una persona que tomó mi dinero para traerlos hasta aquí. ¿Ella es tu amiga? En este mundo, no me importa nada. Vale la pena destruirlo. Eres igual que tu madre. Vean. Hermana. Te perdoné, aunque eres una espía. Mientras puedas corregir tus errores, está bien. Cállate. Esperen. 800 tales. Señorita, mi deuda. Ni lo pienses.
Inútiles. No te preocupes, no te haré daño. Te devuelvo el cristal del dragón. Bien,